Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 6, y también hoy estudiaremos el capítulo 7. Este estudio bíblico es verso por verso. Estamos leyendo y mientras vamos leyendo vamos explicando según el Señor nos instruya. Aleluya. Así que ponga atención, pues vamos a hablar cosas importantes de la palabra de Dios. La palabra del Señor es importante estudiarla, ya que en ella tenemos las instrucciones correctas, sanas, aleluya, que el Señor nos ha dejado para que vivamos en este tiempo la vida cristiana. Leemos entonces en el capítulo 6, desde el versículo 1, dice el título, elección de 7 diáconos. Y aquí vamos a ver el proceso o el protocolo o cómo se elegían los diáconos. Fue la primera vez que se hizo y cómo los apóstoles, aleluya, lo hicieron. Diácono quiere decir un servidor, uno que sirve. Esto es una de las posiciones en la iglesia, aleluya, que existen, las cuales la palabra de Dios nos respalda en esto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Primeramente, dice, aleluya, que había griegos, los cuales habían venido a la fe, probablemente judíos, los cuales habían venido a la fe del Señor Jesucristo. Y en la iglesia hemos estudiado que pues se había distribuido, se vendían propiedades, se traían ofrendas delante de los apóstoles a la iglesia, y a través de eso todos ellos pues comían, si tenían alguna necesidad era suplida. Y aquí había viudas, mujeres que en ese tiempo pues no tenían su marido, como dice la misma palabra viudez, que es una mujer que no tiene marido, pues o se murió o algo sucedió con él, aleluya, y pues estaba a la disposición de la iglesia. La iglesia tenía que suplirle, mantenerle, pues en aquel tiempo la mujer no era como ahora, que podía trabajar, podía ejercer algún trabajo y ser pagada con facilidad. Pues usualmente era el hombre el que proveía la casa, y por lo tanto había una queja. Había la queja de que se le tenían que distribuir lo que necesitaban las viudas, y no daba abasto. No había una persona, al parecer, disponible para estas cosas, o habían para los judíos, pero entonces las griegas estaban siendo desatendidas, no tenían un cuidado. En el versículo 2 entonces hay una solución donde dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primeramente dice que ellos convocaron la congregación, todos los hermanos, y hablaron directamente. Como ellos eran los líderes, los 12 apóstoles, los que había el Señor dejado como líderes para dirigir, guiar la iglesia, eso es un líder. Pues ellos convocaron, no simplemente entre ellos se reunieron y tomaron la decisión, que hoy en día muchos líderes eso es lo que hacen, actúan de una manera dictatorial, es lo que yo diga y punto, sino que ellos le expusieron a la iglesia. Ellos no abusaron de su autoridad, porque también ellos la tienen para tomar decisiones, pero ellos buscaron explicarle a la congregación lo que estaba sucediendo, y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, el liderazgo, el pastorado, que eran ellos los pastores, aún llamados apóstoles, tenían la necesidad de buscar a Dios en oración. Ellos vieron cómo Jesús en su ministerio vivía orando.
A cada momento que Jesús tenía una oportunidad, Él se iba y se retiraba aparte. Ellos vieron ese ejemplo y ellos aquí están diciendo, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Debemos dedicarnos a la oración, porque trabajar en suplir las necesidades de la iglesia puede distraernos de esto. Por eso un pastor, un líder, un evangelista muchas veces vive del ministerio. Un maestro aún, entre los 5 ministerios, es recomendable que viva simplemente para la obra. ¿En qué? En la administración de la palabra, en administrar la iglesia, que eso es lo que se llama un obispo. Es uno que administra, es uno que supervisa. Y por lo tanto ellos dijeron, nosotros tenemos que dedicarnos más bien a la oración y a la administración de la palabra antes que servir en esto. Y aquí ellos proponen algo. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En otras palabras, ellos delegaron. La iglesia así debe funcionar. No que una persona lo haga todo, no que solamente un grupo haga todo, sino que haya distribución en el servicio. Como dijimos, esto es un servicio, el ser un diácono. Oiga lo que dice, buscad pues, hermanos, no de afuera, de dentro, de entre vosotros a 7 varones. Y el número 7 aquí no especifica por qué, pero sabemos en la Biblia que el número 7 es un número divino, un número que quiere decir completo. Es cuando Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas que existen, lo hizo en 7 días. Es un número de parte del Señor. Y de buen testimonio, uno de los requisitos, oiga bien, para los diáconos tiene que ser de buen testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que en la iglesia dé fruto, que no anda en pecado, que se conduce bien, que se maneja bien, que tiene buen testimonio, que cuando la gente hable de esa persona no tenga algo de qué reprenderle. Dice otro requisito, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea que para administrar algo en la iglesia, para servir, usted necesita ser lleno, estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es lo que te hace a ti poder lidiar, manejar con ciertas cosas. La sabiduría te ayuda a ordenar, a poder lidiar con ciertas personas, que eso es la iglesia, lidiar con personas, situaciones. Y es necesario esto, que cuando vayamos a poner un líder o a escoger a alguien, se señalen personas que tengan esta característica. A quienes encarguemos de este trabajo. Y fíjense que dice trabajo, es un quehacer, por lo cual también en esta posición muchas veces se requiere a la persona, hoy en día casi no se usa, pero aún de un salario, porque está sirviendo. Depende qué tanto, ¿verdad? Sirva. Hay diferentes cosas, posiciones en la iglesia en las cuales servir. Pero en este caso era ese. Aleluya. Versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A esto era lo que estaban dedicados muchas personas hoy en día, y yo he escuchado esto más bien de personas del mundo. Que los pastores deberían trabajar y deberían también, como Pablo, ¿verdad? Pablo escogió eso, el trabajar y el dedicarse a la obra. Pero como vemos aquí, los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que dedicarnos a buscar a Dios. Tenemos que dedicarnos a estar en su presencia, aleluya, y que cuando salgamos de su presencia entonces tengamos palabra para el pueblo y para aquellos inconversos también. Oiga bien, agradó, versículo 5, la propuesta a toda la multitud. O sea que los apóstoles en la sabiduría de Dios propusieron esto
y la iglesia estuvo de acuerdo. Si hay un desacuerdo, muchas veces no se llega a nada. Por eso es importante que tengamos un mismo sentir. Y aquí vemos cómo la multitud vio esto bien. Agradó la propuesta a toda la congregación, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Que prosélito es una persona que no es judío, ¿verdad? O no pertenecía al pueblo de Dios, y adopta la religión judía, la religión de los hebreos. Entonces, pero este hombre es también cristiano. Versículo 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. A pesar de que estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de sabiduría, llenos de fe, eran cristianos, se habían bautizado, el protocolo de los apóstoles fue que el liderazgo, el presbiterio, que se le llama, eso es lo que quiere decir el conglomerado de líderes, que eran ellos en ese momento de toda la iglesia, los 12, impusieron las manos sobre ellos. ¿Por qué impusieron las manos? Porque entendemos y sabemos a través de las escrituras que al imponer las manos se transmiten dones. Al imponer las manos, Jesús sanaba a los enfermos. El poder de Dios fluía a través de su cuerpo hacia él. Una persona llena del Espíritu Santo puede transmitir dones. ¿Para qué? Para que hagan bien. Hay una capacitación cuando se imponen las manos del Espíritu Santo. Entonces, esto era algo normal y hasta el día de hoy en las iglesias así se hace. Cuando se va a ordenar un ministro, cuando se va a ordenar a alguien, los líderes imponen las manos. Cuando se va a orar por un enfermo, los líderes imponen las manos para que Dios a través de ellos fluya su poder, su sabiduría, su gloria, y ellos reciban la capacitación. Mira que no menosprecia solamente para los pastores, no, para este servicio. Ellos iban a servir a las viudas. Ellos se iban a encargar de distribuir, de administrar dinero, bienes y cosas para las viudas. No menosprecia este servicio de diácono, sino que es un servicio. Entonces, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y esa es una de las cosas que se hace. Mientras se imponen las manos, se hace una oración. Padre, bendícelo, capacítalo, úsalo, protégelo. Ciertas oraciones se hacen sobre la persona para que Dios entonces honre, y Dios respalda eso. Ese es el protocolo que la Biblia nos da de cómo ordenar personas y los requisitos que lleva. Claro que las escrituras hablan mucho más de eso, como Pablo en Primera de Timoteo habla de los requisitos de un diácono también. Versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que no solamente personas de todas partes, sino que también aquellos sacerdotes, incluso fariseos, llegaron a adoptar la fe, a venir a la fe de Cristo, porque mientras más los discípulos crecían, más predicación había. Ese es el plan y el propósito de Dios en que Jesús se fuera. Él dijo: os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús solo no podía llegar al mundo. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios puede estar en todo cuerpo, en todo lugar al mismo tiempo. Y como está en cada discípulo, somos más. Y mientras más somos, más el Evangelio se expande. Ese es el plan de Dios. No que una iglesia esté aquí
en cuatro paredes, no, sino que sean enviadas personas que mientras más discípulos lleguen, mientras más personas lleguen, de todo tipo de lugares, sea pobre, sea rico, sea estudiado, no estudiado, sean capacitados, discipulados, enseñados. Para eso es la iglesia. Y enviados. ¿Para qué? Para que suceda como aquí en el versículo 7 dice, que la palabra de Dios crecía, se expandía, el conocimiento de Cristo. Y vemos hasta el día de hoy que el nombre de Jesús es uno de los nombres más famosos en el mundo, si no el más famoso. Todo el mundo ha escuchado, la mayoría de personas, claro, en lugares remotos que hay que todavía, tal vez no, pero en el mundo actual, a través de la tecnología, las redes sociales, el nombre de Jesús ha sido predicado en el mundo entero. Y esa es una de las señales del fin. Jesús dijo, este evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Hoy la tecnología ha hecho eso posible. La televisión, la radio, las redes sociales. Por eso sabemos que Cristo ya viene. Amén. Dice, arresto de Esteban, versículo 8. Y Esteban, ¿verdad? Estamos hablando de uno de los diáconos que habían sido escogidos, y ahora habla de él, de uno de ellos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Sabemos que la gracia de Dios, aleluya, es un don inmerecido, es un regalo de Dios. Muchas veces decimos que somos salvos por gracia, pero también hay diferentes gracias que le son dadas a diferentes personas, como son los dones espirituales. Es una gracia, es un don, es un regalo. Y dice, lleno de gracia y de poder. Había poder de Dios sobre su vida. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, un diácono, vemos cómo los apóstoles imponen la mano, que a través de ellos eran milagros y señales, y ahora sobre él reposa el mismo poder que estaban los apóstoles. Y él está predicando la palabra y haciendo juntamente con la predicación prodigios, señales entre el pueblo. El libro de los Hechos se caracteriza por esto. El poder de Dios que se manifestaba para también demostrar que Jesús estaba vivo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Cilicia y de Asia, disputando o discutiendo con Esteban. Esteban está predicando, está anunciando que Jesús es el Salvador y está demostrando con señales que Él está vivo. Mas sin embargo, se levantan siempre los religiosos, los judíos, hasta el día de hoy. Lo mismo que Jesús padeció, los apóstoles y los discípulos vinieron a padecer persecución a causa de la palabra. Pero dice en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Una de las señales que una persona está lleno del Espíritu Santo es que tiene sabiduría. Y eso yo lo he podido reconocer en mi propia vida. Hay una sabiduría superior, una madurez, una inteligencia superior cuando nosotros conocemos a Dios, cuando estamos llenos del Espíritu y de su palabra. La palabra de Dios nos hace sabios, porque es Dios mismo. Dios es sabio, es inteligente. Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, la matemática no la inventó el hombre, la matemática viene del cielo. Entonces, pero no podían. O sea que había en él algo superior a estos judíos que estudiaban las escrituras, la misma Biblia. Pero había sobre Esteban una mayor revelación, un espíritu superior al que ellos poseían. Y sabemos que ese espíritu
No es el espíritu de Esteban, sino el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. No podían resistir la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces, mire lo que va a hacer Satanás cuando usted predica la palabra. Cuando el Señor hace señales indubitables de que Él está vivo, de que Él es Dios en tu vida, mira lo que va a hacer el enemigo. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismo que pasó con Jesús. Satanás lo tentó por todo lado. El enemigo trató de destruirlo de toda manera. Al final, lo único que pudo hacer fue con mentira seducir al pueblo para que entonces el pueblo lo crucificara. Y esto está pasando otra vez aquí. Y es lo mismo que va a pasar cuando usted se dedica a Dios y se mantiene íntegro, sin pecado. Y cuando el enemigo no pueda, va a levantar cosas así con mentiras. Incluso está pasando en el mundo entero. Al ver que la iglesia de Jesucristo sigue en pie, ¿qué ha hecho el enemigo? Crear leyes para detenernos. Crear leyes que van en contra de la palabra de Dios para detener la iglesia. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, a la fuerza, con engaño, a los que eran la autoridad en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no podían resistir la sabiduría. En vez de yo decir, wow, este hombre tiene algo de Dios, en vez de yo ver los milagros una y otra vez sigue sucediendo. ¿Qué nos está dejando saber las Escrituras? No a todo el mundo vamos a convencer. No a todos nos van a dejar tranquilos. Van a haber personas que se van a levantar en contra nuestra. Y estos, con todo el peso de la palabra, podemos decir, son hijos de las tinieblas. Estas personas están llenas de demonios. Personas que se levantan así, que no pueden ver la verdad. Son usados por el enemigo para quitarte del medio. ¿Por qué? Porque no les conviene que la palabra de Dios siga creciendo y que las almas se conviertan. Entonces lo van a hacer con engaño. Lo van a hacer con mentira. Lo van a hacer con soborno. Hoy en día salió un documental de BBC atacando a TV Joshua. ¿Con qué? Con mentiras, con soborno. ¿Por qué? Porque no pudieron manchar el ministerio de este hombre. Y después que muere, entonces lo quieren destruir. Ya no está para defenderse. Pero entonces ahora salen unos cuantos dolidos y con soborno hicieron que dijeran un montón de mentiras. Pero bueno, esa es la vida del cristiano. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y ciertamente, a pesar de que ellos no lo creyeron, en el año 70 los romanos vinieron y destruyeron ese lugar totalmente. Entonces, aunque ellos no lo creyeran, Esteban le dijo la verdad, y eso estamos nosotros a decir. Cristo viene hasta un día que sorpresivamente Él va a venir y entonces ahí van a lamentar. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Esteban estaba hablando con el poder del Espíritu Santo y estaba tan lleno de Dios que la gloria del Padre resplandecía sobre él. Si vemos en la Escritura los rostros de los ángeles cuando se le aparecen a personas, muchas veces muchos de los que lo vieron creyeron que eran hombres, pero usualmente se daban cuenta que había una hermosura en ellos superior a la de los humanos, o que su rostro brillaba como el sol resplandeciente. Y así estos hombres incrédulos que lo están juzgando, ven esto y ni así se arrepienten, ni así reconocen que hay algo sobrenatural en este hombre, porque a ellos no les interesa lo de Dios, ellos no aman a Dios, están ciegos por su orgullo, por su pecado, y lo que quieren es destruir a Esteban. Ahora Esteban a él lo llevan a la corte y él va a dar su defensa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a leer todo este capítulo número 7, porque al final es que entonces vemos el resultado de esto. Y él empieza dando la historia, explicándoles a ellos por qué él predica a Cristo. Darle el fundamento de dónde viene todo esto que él habla. Y cuando nosotros nos llaman a testificar, ¿por qué nosotros creemos en Jesús? Debemos también hacer lo mismo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Le están juzgando, le están preguntando. Déjanos saber, ¿es cierto? Y fue lo correcto, ¿verdad? Si alguien dice que están blasfemando el nombre, los judíos son muy celosos con la ley de Dios, es lo correcto pues traer las evidencias. Entonces aquí él se defiende y dice: y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí murió su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Le está dando entonces la historia de cómo la nación de Israel vino a nacer a través de un hombre y luego las 12 tribus. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y en esta historia yo le he dicho a ustedes, y esto es algo que es algo escondido, es un misterio en las escrituras, pero que ahora nos es revelado. La vida de José es exactamente la vida de Cristo. Él le está señalando eso a ellos para dar a entender que lo mismo que pasó con José, la historia que ellos saben, ellos mismos, los que están juzgando aquí, están haciendo lo mismo con Cristo. Que a José sus hermanos lo entregaron, lo vendieron como a los paganos a Egipto, y él fue el libertador de su propia familia, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Lo mismo que Jesús. Jesús fue vituperado, fue perseguido por los mismos judíos, fue entregado a la muerte, mas Dios
lo hizo príncipe, Señor y Salvador de todos. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Al ellos entregar a Jesús y no reconocerlo, han venido pasando todo tipo de situaciones. La guerra que hay hoy en Israel es por esto. Ellos están pasando vicisitudes. Ellos todavía están esperando al Salvador, al Mesías, cuando ya él había venido, pero ellos lo rechazaron. Entonces, así mismo, en ese tiempo ellos tuvieron hambre, tuvieron problemas. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. O sea que la primera vez no lo conocieron, la segunda se les reveló. Por eso es que en la segunda venida de Cristo es que Él se le va a revelar a ellos y lo va a salvar. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo, como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él, pensando que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Por qué le está diciendo esto? Porque también en Moisés es revelado Cristo. En un momento de vituperio, de esclavitud, viene Moisés levantado por Dios para salvar al pueblo. Y ellos lo que dicen es: ¿quién te ha puesto a ti por juez? ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién eres tú? Él los defendió de sus enemigos, los egipcios. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús vino a buscar lo que se había perdido en un tiempo donde los judíos estaban bajo la opresión del pueblo romano, pero ellos rechazaron a Jesús. Le dijeron: ¿quién te dio esa autoridad? Le preguntaron los fariseos a él: ¿quién te dio esa autoridad a ti? Entonces, él está diciendo esto para darle a entender a ellos que esto eran misterios que estaban escondidos, y que ellos como pueblo, a todos los que les son enviados, los rechazan. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde. Entonces,
el que maltrataba a su primogénito le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí y le llama en la llama de fuego de una zarza. Fíjate que Moisés, cuando quiere salvarlo la primera vez, lo rechaza. Pero entonces él se va. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. ¿Y a dónde se fue Moisés? A los gentiles. ¿A dónde? ¿Qué ha estado Jesús haciendo estos 2000 años? Cogiendo a los gentiles, aquellos que quieren creer en su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios lo envía otra vez. El mismo Moisés, ahora con señales que ellos no pueden negar que este es el Salvador. Entonces, así mismo Jesús va a regresar con gran poder y gran gloria. Y cuando ellos lo vean en las nubes, entonces ellos van a decir: oh, eras tú. Por eso le está hablando estas cosas. Entonces, versículo 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Él recalca esto. Él le dijo: ustedes ven, el que rechazaron, ese fue el mismo que Dios escogió. En otras palabras, diciéndole a los judíos que estaban ahí: ese Jesús que ustedes rechazan, ese es el que Dios escogió. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Él está diciendo, él está relatando, ustedes están viendo que a este Moisés, a pesar de que Dios lo envía también la segunda vez, ¿verdad? El pueblo no lo quería obedecer. El mensaje final que Esteban está tratando de decir a ellos: ustedes son un pueblo rebelde. Ustedes son un pueblo que no, a pesar de que ustedes ven señales como la está haciendo Esteban, como la está haciendo la iglesia, a pesar de que hay sabiduría, señales indubitables de que Dios es real, ustedes son un pueblo rebelde en contra de Dios. Al cual, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en su razonamiento se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofreciendo sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto
al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que habían visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Por qué él dice y menciona ahora del templo? Porque se le está acusando que Dios va a destruir el templo. Entonces él está queriendo dejar a ellos saber: oigan, Dios no habita en templo hecho por hombres. El templo que había sido construido era para representar claramente que Dios estaba allí, y Dios estaba allí. Pero ahora Esteban le está diciendo: ¿por qué yo digo que Jesús va a destruir ese templo? Porque Dios ha venido ahora a morar dentro del hombre, como fue el original. Adán y Eva pecaron y el espíritu de vida salió de ellos, y por eso el hombre hoy muere. Pero entonces ahora se nos ha sido dado el Espíritu Santo. Dios ahora mora en nosotros. Ese es su anhelo, eso es lo que Él ha querido siempre, para que estos hombres no estén diciendo que es una blasfemia que Dios va a destruir el templo. Oiga lo que le dice ahora en el versículo 51. Duros de cerviz, no es de servir. Cerviz es el cuello del burro, del animal, que cuando tú quieres alar el burro, muchas veces hay burros que son, o caballos que son tan tercos, que tú lo alas con fuerza y ellos te alan para atrás. Eso es duro de servir. Que Dios quiere traerlos a ellos por un lado y ellos no se oponen. Entonces eso le dice Esteban a ellos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Una persona circuncidada en aquel tiempo era uno que tenía un pacto con Dios. Pero ahora él le dice: ustedes son incircuncisos del corazón. Ustedes son como si fueran no pueblo de Dios, rebeldes. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo puede ser resistido. Para aquellos que dicen: pero ven acá, ¿por qué entonces Dios, si Dios es tan amoroso, por qué Él no salva a todo el mundo? ¿Por qué si Él es el Todopoderoso, el Espíritu Santo no convence a todos? Tú te puedes oponer, tú lo puedes rechazar, tú puedes negar a Dios, tú puedes decir: no quiero nada que ver con Dios. El hombre tiene esa facultad. Y Él está diciendo a ellos: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Mira qué cosa más dura. Oye, ¿qué mensaje es este? Porque ahora, ¿verdad? En vez de predicarle un mensaje: Cristo te ama, Él quiere salvarte, Él los acusa. Él le dice: esta es su naturaleza, esto es lo que ustedes siempre han sido. Ustedes son hijos de vuestros padres que siempre apedreaban los profetas. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas
no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dios mío, una y otra vez le siguen diciendo el mismo pecado. Y oiga bien, mucha gente te va a decir: ¿quién eres tú para acusarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? Y yo podría decir: ¿quién es Esteban? Entonces, esto está escrito, esa es la palabra de Dios. ¿Quién es Esteban? Esteban es un diácono, un hijo de Dios primeramente, un evangelista que te está diciendo: tú estás mal, tú estás en pecado, tienes que arrepentirse. Nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos la autoridad de juzgar y señalar y decirle al mundo: tú estás mal y estás en pecado y tienes que arrepentirte. Tenemos esa autoridad porque el Hijo de Dios nos la ha dado. Le dice: ustedes mataron a Cristo. Lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan, le siguen diciendo a ellos: ustedes son duros de cerviz, rebeldes. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Jesús en un momento le dice a los judíos: ustedes recibieron la ley de Moisés y ninguno de ustedes obedece la ley de Moisés. Ninguno. Y así mismo él le dice a ellos: ustedes recibieron la ley desde los cielos, impartida por ángeles de Dios, y ustedes ni así la guardan ni la obedecen. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Enojo. Eso nos vamos a encontrar con personas pecadores que no se quieren arrepentir. Como nos vamos a encontrar con personas también que van a decir: sí, me arrepiento, reconozco el pecado. Nosotros tenemos que decirle a las personas que Jesús es la medicina para su enfermedad. El pecado que el mundo tiene es que está la enfermedad que el mundo tiene es que está enfermo de pecado. Y Jesús es el que tiene la medicina, poniéndole en esos parámetros. Se enojaron en contra de él, crujían los dientes, tenían deseo de matarlo, porque no podían, ellos mismos sabían su maldad. Le estaban diciendo la verdad en su cara y no le gustaba. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Me imagino una persona diciendo: wow, pero el cielo está tan lejos, ¿cómo él vio eso? Porque Esteban está en el Espíritu. A Esteban se le abren los ojos espirituales. Oiga bien, estos ojos no pueden ver el cielo y el más allá, pero los ojos espirituales, porque dime tú, como un ángel, dice la Biblia que los ángeles ven el rostro de Dios todos los días y los ángeles le dan reporte a Dios de todo lo que tú haces. En un día, en un instante, un ángel está en el cielo. ¿Cómo es eso? En el Espíritu no hay límites. Entonces él en el Espíritu miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios. Eso se llama tener una visión. Tener un sueño es cuando tú estás durmiendo. Tú puedes tener una visión durmiendo, pero también una capacidad que te da el Espíritu Santo es que tú puedes ver una visión espiritual estando despierto. Y eso vio Esteban aquí. Pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Cuando la palabra dice lleno, esa palabra en el griego es cuando, por ejemplo, un barco va corriendo y el viento le está dando a la vela o a la ¿sabes? Esos barcos que usan, se le dice vela o se le dice esa sábana grande. El viento le da tan fuerte que la lleva, la empuja. Eso quiere decir lleno. El Espíritu Santo se figura como un viento, como un aliento. Entonces es como que el Espíritu, mientras él habla, está soplando vida sobre él. Por eso él pudo tener esa visión.
Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él usa el título Hijo del Hombre, como es en el libro de Daniel, para dar a entender que este Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el escogido, el ungido. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esteban está lleno del Espíritu. Esteban está viendo una visión. Esteban le está acusando de sus pecados y predicándole. Y ellos lo que hacen es que se tapan los oídos. They don't want to hear God. That's possible. Eso es posible. Ellos no quieren saber nada de esto. Están tan ciegos en su ignorancia. Y eso pasa con los religiosos, con los incrédulos, con aquellos que todavía Dios no se les ha revelado. Dice el versículo 58: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Imagínese Esteban, una de las muertes más dolorosas y terribles es que poco a poco te está matando. Tú estás sintiendo cada piedra en tu cabeza, en tu ojo, en toda parte del cuerpo. Y él está diciendo: Señor, recibe mi espíritu. En ese momento su espíritu ya estaba conectado con el cielo. Estos hombres no tenían la autoridad para matar a nadie. Acuérdense que ellos tuvieron que ir para donde Pilato. Y la ira, el enojo tan grande que provocó en ellos, hizo que hicieran esto. Porque Esteban estaba tan lleno de Dios y Satanás en estos hombres no podía resistir esto. Esteban fue, después del Señor, el primer mártir, por lo menos lo que registra la Biblia. Y muchas personas dirán: pero ¿cómo es posible que este hombre lleno del poder de Dios se ha muerto? Bueno, Jesucristo fue un mártir. Y nosotros como cristianos, no necesariamente porque estemos en pecado, vamos a dar nuestra vida, podemos dar la vida por Cristo. El Padre lo quiso así. El Padre lo permitió así. ¿Para qué? Para traer el pecado sobre esa generación. Una y otra vez, aquellos que predican el Evangelio tienen que estar dispuestos a dar la vida. Cuando usted sale a la calle a predicar la palabra, usted tiene que saber que tal vez usted ese día no vuelve a su casa. Y está bien, porque a eso nos llamó Dios. Tenemos que estar listos. Porque mira lo que le pasó a Esteban. Esteban lo llevaron a ese juicio. Él no sabía tal vez que ese día iba a ser su último. Pero él les predicó la palabra por encima de todo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Oiga lo que es ser un verdadero cristiano: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense que no dice murió, durmió. La Biblia usa este término para decir que los hijos de Dios no mueren. Porque Jesús dijo: el que cree en mí no verá muerte, sino que tendrá vida eterna. La vida eterna no es cuando entremos al cielo. La vida eterna es cuando recibimos a Cristo. Ya no vamos a morir, porque para nosotros morir es el despedirnos de este cuerpo. Pero Esteban pasó al descanso eterno, donde él va a ser resucitado un día en un cuerpo glorificado. Simplemente él descansó. Ya se acabó sus dolores, cumplió su misión aquí en la tierra y durmió. Aleluya.
ahí lo vamos a dejar, pero entienda que Esteban fue el primer o uno de los primeros mártires, y que la palabra de Dios nos enseña que esta fue la voluntad de Dios, que por predicar la palabra de Dios vamos a ser perseguidos, se van a oponer personas, pero nuestro deber aún así predicar, hablar la palabra del Señor. En esto hay muchas cosas que pudiéramos enseñar, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Continuamos la semana que viene en el capítulo 8, donde vamos a aprender mucho sobre la vida de Saulo, Pablo, y cómo la iglesia en el principio fue perseguida y hasta el día de hoy sigue siendo perseguida. El cristiano es el más odiado en el mundo, es la institución más perseguida. ¿Por qué? No por el hombre, es porque Satanás, a través del hombre, quiere destruir lo que Dios ha establecido. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta la próxima.